tal amigos de Hogar TV? Bienvenidos a Educación Financiera. Yo soy Rudy Borges y de pronto, si ustedes recibieron un dinero extra y no saben en qué invertirlo, hoy tenemos unos consejos para que tengan ustedes idea en dónde y cómo lo pueden invertir. Hoy me encuentro con el empresario Rafael Rodríguez. Hola Rafael, ¿cómo estás? Hola Rudy, bien, muchas gracias. Bueno Rafael, la duda de siempre, ¿en qué invierto? Ok, bueno, yo quisiera tratar dos temas principalmente. Ok. Siendo honestos, para nosotros los latinos, pensar a largo plazo es muy complicado. Hay inclusive algunos expertos que dicen que nosotros ya genéticamente, como cultura en general, estamos programados para pensar en el corto plazo. Ok. Entonces, de ustedes va a exigir un esfuerzo racional, un esfuerzo de voluntad, empezar a pensar en el largo plazo. Es imposible, claramente, construir éxito financiero sin un pensamiento a largo plazo. Es imposible. Entonces, lo primero que yo les quiero recomendar es, yo sé que es un esfuerzo, no es fácil, por lo que acabamos de conversar, nuestra naturaleza va a jalar para gastarnos ese dinero lo más rápido posible. Y digo gastar porque adicionalmente de que nuestra tendencia natural es pensar en el corto plazo, nuestra cultura tampoco ha sido una cultura que haya sido educada en invertir. Exacto. Para la mayoría de las personas lo que son inversiones realmente no son inversiones. Entonces, ¿qué es una inversión? Una inversión es algo que gana valor con el tiempo. Por ejemplo, un carro, si yo lo compro, a menos de que vaya a poner a producir ese carro, no es una inversión sino un gasto porque yo apenas lo saco del concesionario ya perdió 20-30% de su valor. Una inversión naturalmente debe ganar valor con el tiempo. De la misma manera, por ejemplo, las casas, muchos contadores, por ejemplo, dirían que la casa donde yo vivo es un activo, por lo tanto una inversión. Pero desde un punto de vista técnico no es así, porque la casa donde yo vivo naturalmente va a ir perdiendo valor adicionalmente de que está sacando dinero de mi bolsillo. Entonces, otro principio de una inversión es que ésta debe poner dinero en mi bolsillo. En el ejemplo de mi casa donde yo vivo, me está sacando dinero todos los meses. Yo tengo que pagar arriendo, tengo que pagar administración, tengo que pagar servicios, un montón de cosas que están sacando dinero de mi bolsillo. ¿Ok? Entonces, digamos que ya con esos dos contextos, o ya contextualizando con esa introducción, yo creo que depende, en qué invierto depende del tipo de personalidad que tenga yo. Ok. En términos generales, los expertos de inversiones han clasificado en tres tipos de perfil de riesgo. El perfil conservador, que es una persona que de pronto no se siente muy segura o no le gusta, digamos, arriesgar y quiere jugar a lo seguro. Mi recomendación para ese tipo de persona es que busque inversiones que estén rentando por encima de la inflación. Digamos, en el momento que vean este video, no sé cuál será el porcentaje de inflación, pero digamos, por un ejemplo, digamos que la inflación está en el 7%, por decir cualquier cosa. Entonces, yo les recomiendo que busquen inversiones para las personas de un perfil conservador, que busquen inversiones que renten por encima del 7%. ¿Por qué? Porque si la inversión está rentando por debajo de la inflación, eso quiere decir que yo estoy perdiendo dinero. ¿Listo? El siguiente perfil de inversionista es un perfil moderado. A ese tipo de personas, digamos que les gusta, o no son tan de pronto tan conservadoras como las anteriores. Yo recomiendo que hagan inversiones basándome en el ejemplo de la inflación del 7%, que sean 2 o 3 puntos por encima de la inflación. Normalmente las inversiones financieras, lo que uno consigue en las entidades financieras, lo que se conoce como instrumentos financieros, en promedio están dando en promedio entre el 8% al 10% efectivo anual de rentabilidad. Yo no les sugiero que metan su dinero en un CDT, que es lo que la mayoría de las personas hacen, porque los CDTs rentan por debajo de la inflación. Okay. Si ustedes se dan cuenta, hay CDTs que pueden estar rentando menos del 5%, y pues la inflación, si mi memoria no me falla, en Colombia está por encima del 5%. Si la inversión está por debajo del índice de inflación, la persona está perdiendo dinero.
¿ok? Entonces, para las personas con un perfil de riesgo moderado, ya existen otros tipos de instrumentos de inversión. Ahí digamos que ya depende del gusto de la persona, básicamente. Muchas personas piensan que solamente los instrumentos de inversión que existen son los financieros o las acciones, y hay muchísimos más. Y además que hay instrumentos de inversión que no necesitan tanto capital como, por ejemplo, digamos que la mayoría de las personas cuando piensan en invertir piensa generalmente en dos cosas, o en acciones o en finca raíz. Es lo que la mayoría de las personas piensa. Las acciones personalmente a mí no me gustan, porque yo no las veo tanto como una inversión, sino las veo más como un negocio. La mayoría de las personas que están en el mundo de las acciones compra barato para vender caro. Eso realmente no es invertir, eso es negociar. Okay. De hecho, el nombre que se les da a las personas que hacen ese tipo de transacciones en acciones se les conoce como traders. La traducción de trader a español es comerciante, es una persona que comercia, ¿ok? Entonces, las acciones para mí no son una inversión, sino son un negocio. Bueno, ya hablando para el tercer perfil de riesgo, que es el perfil, digamos, osado, una persona que no tiene, de pronto no le interesa protegerse tanto. Hay portafolios de inversión que expertos, digamos que las personas billonarias en términos financieros, recomiendan. Para una persona arriesgada, normalmente dividir su portafolio en instrumentos de inversión distintos. Digamos que voy a hacer un ejemplo sencillo, dividirlo en 3 partes para este ejemplo que estamos trabajando. 33% en un tipo de instrumento, 33% en otro tipo de instrumento y 33% en otro tipo de instrumento. Digamos que una persona arriesgada de pronto estaría tentada a el 100% de su dinero meterlo en un instrumento solamente. Pero los expertos dicen que cuando yo soy arriesgado, máximo el 30%, o en nuestro ejemplo, el 33% de mi capital debería estar invertido en instrumentos arriesgados, porque pues obviamente hay instrumentos que tienen más riesgo que otros. Usualmente, entre más atractiva sea el retorno, más riesgo tiene la inversión. Entonces los expertos sugieren, por más arriesgado que uno sea, que nunca meta todo su capital. Entonces máximo el 33% lo metería en ese instrumento financiero. Y en ese instrumento financiero puede ser infinidad de cosas, Rudy, puede ser infinidad de cosas. Invertir en un negocio es una inversión. O sea, si yo conozco una persona que tenga un negocio, tenga una idea de negocio y yo capitalizo a esa persona, o sea, le doy el dinero para que ejecute ese negocio, yo me vuelvo inversionista de ese negocio. Okay. Un negocio, digamos, de cero, yo lo consideraría como una inversión con alto riesgo, porque obviamente también la recompensa es muy buena. Entonces yo le sugeriría a esa persona de ese perfil de inversión arriesgado que máximo el 30-33% de su capital lo meta en ese tipo de negocios o en ese tipo de inversiones. Yo personalmente, como a mí, como Rafael, no me gustan las inversiones financieras porque mi perfil es un poco más arriesgado. Para mí las inversiones financieras dan muy poquito. De pronto, porque eso también pasa, en la medida en que uno va envejeciendo, su perfil se va volviendo cada vez más seguro. Digamos que en la medida en que pasan los años, uno ya piensa más en la seguridad que de pronto en la recompensa. En este momento de mi vida, digamos, todavía soy joven. Entonces, el tema de la seguridad para mí personalmente no es tan importante, pero no me gustan las inversiones financieras. Por eso yo personalmente me voy más por el lado de los negocios. Ok. Tocando algo, por ejemplo, tú hablas de la seguridad. Sí. Hay muchas personas que han perdido la seguridad porque se metieron a los llamados pirámides. ¿Cómo de pronto prevenir eso y saber que el negocio o la inversión es segura? Ok. Bueno, primero yo creo que se trata de tener sentido común, ¿sí? Aunque hay varias personas que dicen que el sentido común es el menor común de los sentidos. La mayoría de las personas hablamos de sentido común, pero no lo utilizamos. Okay. Y también digamos que las personas que están detrás de esas estafas conocen muy bien lo que hablamos al principio. Como saben que al latino le gusta el corto plazo, le gusta todo ya, pues aprovechan esa característica que nosotros tenemos para ofrecer el cielo en la tierra. En los negocios, digamos, no existen los milagros.
todo negocio, toda inversión necesita un proceso natural. También obviamente cuando hablamos de inversiones financieras, como yo les comentaba hace un rato, si una inversión financiera normalmente una buena inversión financiera me puede estar dando entre el 8 al 10%, pues si viene una persona diciéndome que yo le invierta la plata y que me va a devolver el 30, 40, 50, 60% en un mes, Ya es para sospechar. obvio, claro, porque pues cuando uno mira en el mercado, si ese tipo de inversiones con ese tipo de rentabilidad realmente, valga la redundancia, fueran reales, pues todo el mundo lo estaría haciendo. Los bancos los estarían haciendo. De hecho, los bancos serían los primeros que estarían metidos ahí, porque ellos, su principal trabajo es tratar de poner a trabajar todo ese dinero que ellos tienen. Y los principales inversionistas en el mundo son los bancos. Entonces, un banco cuando encontrara un tipo de inversión de esas tan maravillosas, además en un corto tiempo, entonces yo creo que la primera señal serían los rendimientos sobrenaturales. O sea, un rendimiento por encima del 30%, ya yo empezaría a sospechar. Y la segunda señal de que puede ser una estafa es el tiempo de retorno. Okay. O sea, si a mí me dicen que yo voy a ganarme más del 40% de retorno en menos de un año, 6 meses, porque digamos que una inversión legal, sana, pues tiene un proceso. Es más, yo considero las inversiones, personalmente, yo utilizo las inversiones es para ahorrar el dinero que ya me sobra, no para producir más dinero. Si yo quiero duplicar o triplicar mi dinero, yo lo que hago, Rafael, es hacer un negocio, yo no hago una inversión. Digamos, la tercera señal de alerta que yo pondría es, si yo no tengo que hacer nada, yo sospecharía mucho. O sea, ese cuento de, venga, ponga la plata y usted se queda en su casa cruzado de brazos y al mes le llega, eso yo sospecharía bastante. Especialmente en nuestro país o en nuestra cultura, donde pues las personas que están por fuera de la legalidad están buscando cómo lavar su dinero. De hecho, la mayoría de las pirámides la utilizan personas que quieren lavar el dinero, pues ya sea de, pues obviamente actividades delincuenciales como el narcotráfico, secuestros. Sí, esa es una forma de lavar el dinero. Yo, si generé $1 millón en un acto delincuencial, le digo a una persona, deme 500,000, yo le devuelvo $1 millón, porque para esa persona sabe que ese millón no le vale nada hasta que lo lave. Entonces esas personas prefieren ganarse 500,000 pesos, entre comillas, perder 500, que realmente no están perdiendo nada, porque si no lavan ese $1 millón no pueden utilizar absolutamente nada. Y la persona puede digamos, también tener el riesgo de estar siendo cómplice en una actividad criminal. Así es, Rafael. Bueno, hoy conocimos los perfiles de una persona que invierte y además conocimos también esos tips para de pronto no caer en las trampas de las pirámides. Muy rápidamente mencionemos 3 claves para invertir. Ok, lo primero, lo que conversábamos, uno tiene que pensar como un ajedrecista, o sea, los ajedrecistas piensan a largo plazo, piensan 10, 11, 12, 13, 20 jugadas adelante. Yo cuando invierto no espero obtener un retorno en un mes. La segunda clave, uno debe estudiar la inversión antes de meter la plata. Okay. Yo en mis seminarios enseño que el tiempo de estudio de la inversión debe ser directamente proporcional a la cantidad de dinero que yo debo invertir. Entonces, un ejemplo, yo hace unos años de las primeras inversiones que hice fue en las máquinas dispensadoras de chicles, las que uno ve en cualquier tienda de 200 pesos y que le sacan chicles. La inversión total, digamos, de una máquina de esas está más o menos entre 300 y 400,000 pesos. No es una inversión grande. Okay. Yo, antes de comprar la primera máquina, inclusive tenía el dinero para comprar 3 o 4 máquinas en ese momento, pero antes de comprar la primera, yo hice un estudio. Primero, busqué dónde se puede poner la máquina, después cuánto vale la máquina, cuánto vale el producto. Y durante ese tiempo de estudio, en 2 ocasiones los números me decían que esa inversión no funcionaba. Más o menos fueron 15 días de estudio para tomar la decisión de invertir 300 o 400,000 pesos. Entonces, si yo me tomé más o menos unas 2, 3 semanas para hacer una inversión de 400, 300,000 pesos, ¿cuánto debería yo tomarme para invertir 10, 20, 30 o más millones de pesos? La mayoría de las personas, especialmente en nuestra cultura,
como tenemos ese afán de lograr resultados rápido, no se toman el trabajo suficiente de hacer un análisis. De pronto en otro video hablaré un poco, porque también tiene que ver con cómo funciona el cerebro en la neurociencia. De pronto en otro video hablo en profundidad de ese tema. También, digamos, hay una explicación de por qué nosotros funcionamos de esa manera y los peligros de yo tomar una decisión de dinero con emoción, por ejemplo. Entonces, digamos, el segundo punto para recapitular es: hay que estudiar la inversión antes de meter el dinero. La mayoría de la gente mete el dinero y después se da cuenta de cosas. Puede que no sea, digamos que puede que la inversión sea rentable, todo funcione bien, pero de pronto la persona se enfrenta a actividades que no le gustan. Eso es verdad. Por ejemplo, a todo el mundo dice que la finca raíz es el negocio de la vida, pero cuando uno se enfrenta, por ejemplo, dice, me toca lidiar con arreglos locativos, por lo tanto tengo que lidiar con obreros, por lo tanto tengo que lidiar con, si yo quiero arrendar mi inmueble, pues tengo que conseguir una inmobiliaria que sea muy buena, que desde mi experiencia, porque también tenemos finca raíz, desde mi experiencia no hay una inmobiliaria que sea pues que yo le pongo mi inmueble y ya, entonces se me fue el inquilino hoy y mañana ya tengo el reemplazo. Eso no funciona. Hemos tenido a veces inmuebles desocupados más de 6 meses. Entonces, si una persona puso todo su capital o se endeudó para sacar un inmueble para arrendar y por temas de mercado se le demora 6 meses, por ejemplo, o a esa persona no le gusta interactuar con otras personas, entonces ¿quién lo va a mostrar? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a vender, digamos, entre comillas, ese inmueble para que la persona pues tome la decisión de arrendarlo? Toda inversión, digamos, eso de que yo meto la plata y no tengo que hacer nada, desde mi experiencia, eso no existe. Siempre van a haber labores, acciones que la persona tiene que hacer. Entonces, mi sugerencia es, antes de meter la plata, averigüe cuáles son esas acciones que usted tiene que hacer. Por ejemplo, un taxi o un Uber. Usted tiene que lidiar con repuestos, con el conductor, si fue bueno, si no fue bueno, si el conductor le estrelló el carro, si no le estrelló el carro, si lo dejó tirado o no lo dejó tirado. Llamadas a la 1 de la mañana, don Rafael, es que me estrellé, o don Rafael, es que me robaron. 2, 3 de la mañana llamadas, y cada inversión, digamos, tiene sus pros y sus contras, no solamente en términos financieros, sino en esos temas operativos. Entonces, si yo meto la plata y me encuentro una operatividad que a mí no me gusta, que se sale de lo que me hace sentir cómodo, pues esa inversión, en lugar de volverse algo bueno, se vuelve un infierno para la persona. Listo. Y muy rápidamente, la tercera clave, ¿cuál sería? La tercera clave para invertir. Mi sugerencia, o a las personas que van a mis seminarios, yo siempre les digo esto: uno debe empezar a pensar en invertir cuando ya le está sobrando plata. Si uno en este momento no le está sobrando plata, yo creo que uno debería enfocarse de pronto en volverse bueno haciendo negocios. Cuando una persona es buena haciendo negocios, inevitablemente llega un momento en que la plata le empieza a sobrar, y esa plata sobrante es la que uno invierte. Otro consejo que les puedo dar es: plata que ustedes inviertan, asuman que esa plata no existe. O sea, como que, pues, entre comillas, se desapareció. Porque así ustedes no van a estar así estresados pensando, y si es plata que me sobra, pues yo tampoco voy a estar dejando de dormir en las noches pensando si la acción subió o no bajó, o bajó o subió, si el taxista se estrelló o no se estrelló. Listo, bueno, estas fueron las 3 claves que nos dio hoy Rafael. Rafael, ¿dónde te pueden contactar los televidentes? Ok, aquí en pantalla encontrarán nuestras redes sociales. Principalmente tenemos Facebook y YouTube. Además, en YouTube tenemos más de 80 videos con entrenamiento gratuito que espero que disfruten. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Rudy, muchas gracias. Y ustedes no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. En YouTube nos encuentran como Hogar TV Channel y en Facebook como Hogar TV. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Educación Financiera. Un abrazo para todos.